hermanos, bienvenidos a la clase de la escuela dominical correspondiente a la semana del 16 al 22 de agosto. Nuestra clase se titula Un principio con promesa y vamos a estudiar doctrina y convenios, las secciones del 89 al 92. En estas secciones, hermanos, específicamente en la 89, vamos a estudiar algo muy especial del Evangelio, una parte de la que hemos escuchado hablar mucho, y es la palabra de sabiduría, que es muy importante, ¿verdad? Todos más o menos conocemos cuál era el entorno histórico que rodeaba esta revelación que fue recibida por el profeta José Smith, como nos lo dice en el cabecero de la sección. Nos dice: revelación dada por medio de José Smith, el profeta, en Kirtland, Ohio, el 27 de febrero de 1833. El hecho de que algunos hermanos de aquella época usaran tabaco en sus reuniones llevó al profeta a meditar en el asunto y consiguientemente preguntó al Señor en cuanto a ello. Esta revelación, conocida como la palabra de sabiduría, fue el resultado. Las reuniones se estaban llevando a cabo, hermanos, en un pequeño cuarto que había en la parte de arriba donde vivía el profeta José Smith, en la casa que era propiedad del hermano Newell Whitney. Muy bien, allí se reunían los sumos sacerdotes con el profeta. Y el profeta mencionaba en la historia de la iglesia que cuando él llegaba a esas reuniones, él sentía que algo no iba muy bien, porque junto con él entrar en esas habitaciones, él las veía, en esa habitación, perdón, él la veía sumida en un humo blanco. Ese humo provenía de las pipas de los hermanos. Ellos apenas entraban en la reunión, eso era muy común, ellos enseguida encendían sus pipas. Y cuando no estaban con sus pipas, pues estaban masticando el tabaco, y sabemos que luego lo escupen en el suelo. Incluso la propia esposa del profeta José Smith, la hermana Emma Smith, se quejó con su esposo porque ella era la que tenía que mantener esa habitación limpia, y pues realmente era desastrosa la manera como la dejaba. Entonces el profeta, viendo todo este entorno que rodeaba las reuniones, quiso preguntarle al Señor acerca de ello, si eso estaba bien, si había que hacer algo, y recibió la revelación que se encuentra en la sección 89. Entonces vamos a ver qué fue lo que le respondió el Señor al profeta con respecto a esta importantísima pregunta, y que dio lugar a esta revelación que nos guía en tantas cosas, porque es realmente una guía muy importante en nuestras vidas. Y el Señor mencionó en el primer versículo: una palabra de sabiduría para el beneficio del consejo de sumos sacerdotes reunidos en Kirtland, y la iglesia, y también a los santos de Sion. Allí el Señor nos especifica que no solamente estaba dando esa revelación para los sumos sacerdotes que se reunían en aquella habitación, sino para todos los santos. Luego nos dice: para ser enviada por vía de salutación, no por mandamiento ni restricción, sino por revelación y la palabra de sabiduría, demostrando el orden y la voluntad de Dios en la salvación temporal de todos los santos en los últimos días. Fíjense en algo allí, hermanos. Si leemos ese versículo podemos pensar, vamos a ver, pero nos han enseñado que la palabra de sabiduría es un mandamiento. Pero allí el Señor claramente está diciendo que no es un mandamiento, que no está dado por vía de mandamiento ni restricción. Entonces, ¿cómo entendemos esto? Muy bien, hermanos.
cuando esta revelación fue dada, los santos no acataron este consejo que dio el Señor de manera inmediata, sino que pasaron una cantidad de años, un total de 18 años, para que los santos acataran este consejo del Señor. Luego, más adelante, el siguiente presidente de la iglesia entonces recibió la revelación para que estas recomendaciones del Señor fueran un mandamiento. Y esto lo hizo el presidente Brigham Young. Vamos a leer el comentario al respecto. Y dice lo siguiente. El 9 de septiembre de 1851, más de 18 años después que el profeta la había refiriéndose a la revelación de la sección 89, el patriarca de la iglesia, John Smith, habló a los santos sobre dicha revelación. Después de su discurso, el presidente Brigham Young se puso de pie y propuso a la congregación que todos los miembros hicieran pacto de abstenerse del café, del té, del tabaco, del whisky y todas las cosas que se mencionan en la palabra de sabiduría. La moción fue aceptada unánimemente y desde entonces ha estado en vigencia como mandamiento para toda la iglesia. Sabemos, hermanos, que cuando queremos solicitar nuestra recomendación para ir al templo pasamos por unas entrevistas, ¿verdad? Donde se va a determinar nuestra dignidad personal para poder entrar al templo. Nos hace una entrevista el obispo o un miembro del obispado. También tenemos que pasar por una entrevista con un miembro de la estaca. Una de las preguntas muy importantes de esa entrevista está referida a la palabra de sabiduría, que es muy importante. La palabra de sabiduría, la obediencia a este mandamiento es parte esencial de la dignidad de los santos de los últimos días y se considera un mandamiento. Pero entonces volvemos a la pregunta. Pero entonces, ¿por qué el Señor no lo dio como un mandamiento desde el principio? Podemos decir. Quizás personas que se aferran literalmente a lo que dicen las Escrituras dicen, no, lo han hecho como han querido, porque el Señor no dice que sea un mandamiento. Hermanos, sí es un mandamiento y el Señor lo ratificó y lo confirmó a través del presidente Brigham Young. ¿Por qué no fue así desde el principio? Porque estos miembros que fumaban tabaco, estos miembros que quizás también en algún momento tomaban alcohol, no se les había dado esa ley antes. Entonces, si en ese momento el Señor lo hubiese puesto como un mandamiento, estas personas iban a quedar en condenación. El Señor misericordiosamente, como es Él de amoroso con sus hijos, y sabiendo que todas estas personas estaban trabajando en la obra, Él les dio un periodo de tiempo para que ellos pudieran vencer esos vicios y esos malos hábitos, para que entonces después de ese periodo de tiempo convertir estas recomendaciones en un mandamiento como lo estableció Brigham Young. Entonces, tenemos que el presidente Heber Grant recalcó la legalidad de la palabra de sabiduría como mandamiento. Escuchen estas palabras porque son bien importantes, hermanos, y dice, y advirtió a los que no la obedecían que ya pasó el día en que el Señor jugaría con los santos de los últimos días. Él ha dicho en su espíritu que su espíritu no contendrá siempre con el hombre. No contenderá, siempre con el hombre. Aunque el Señor otorgó un periodo de ajuste a los que ya eran miembros de la iglesia, al darles ese mandamiento, hoy se espera que todos los que deseen formar parte de los santos se sujeten a su ley. Entonces allí ya entendemos por qué el Señor nos dice en ese versículo 2
que da la palabra de sabiduría no como un mandamiento ni como una restricción. Él habla de hacerlo como una salutación. Entonces, y dice, demostrando el orden de la voluntad de Dios en la salvación temporal de todos los santos de los últimos días. Tenemos, hermanos, allí algo muy importante también con respecto a la palabra de sabiduría, que quizás muchos desconectamos la parte espiritual de la parte temporal con respecto a lo que es la palabra de sabiduría. Y en ambas hay una conexión que, aunque parezca muy fina, es muy fuerte entre las dos, entre lo que es temporal y lo que es espiritual. Recordemos, hermanos, que siempre las escrituras nos recalcan el hecho de que el Señor nunca da mandamientos temporales. Siempre son espirituales, siempre son eternos. Vamos a leer un poco al respecto de eso para que entendamos esto que nos dice aquí. Cuando dice el orden y la voluntad de Dios en la salvación temporal de todos los santos en los últimos días. A fin de que el Padre bendiga al género humano con los dones espirituales necesarios para asegurarle una plenitud de gozo, el hombre debe esforzarse por ser puro, tanto mental como físicamente, a fin de poder reclamar las promesas de salvación temporal que el Señor ha hecho. Algunos de los beneficios temporales que resultan de la obediencia a este mandamiento son un aumento de salud, de fuerza y de resistencia, mayor fuerza para resistir las tentaciones que llevan a pecados físicos, tales como la pérdida de la virtud, también el ahorro del dinero que no se gasta en esas sustancias dañinas, y una mayor resistencia a muchas de las enfermedades que atacan al cuerpo humano. Sin embargo, no debemos pensar que las bendiciones por la obediencia a este mandamiento son solamente temporales o físicas, pues no es así. El presidente Joseph Fielding Smith dijo: la salvación temporal de los hijos de los hombres es algo sumamente importante. Pero lamentablemente muchos maestros de religión la han dejado de lado. La verdad es que la mayoría de las personas no llegan a comprender hasta qué punto la salvación espiritual depende de la temporal. La línea divisoria entre lo temporal o físico y lo espiritual no se percibe claramente. El Señor ha dicho que Él nunca ha dado un mandamiento que sea temporal. Aunque para los seres humanos algunos de estos mandamientos puedan parecer temporales, son espirituales para el Señor, porque todos tienen importancia para el bienestar espiritual y eterno de la humanidad. La obediencia a la palabra de sabiduría, al mantener puro el templo de Dios, invita al Espíritu Santo a contender junto con el hombre en la lucha de éste contra las tentaciones del mundo. Evidentemente, hermanos, la palabra de sabiduría, que quizás la podamos ver únicamente respecto a nuestra salud física, está muy ligada a nuestra salud espiritual. Recordemos, como nos mencionan aquí, que nuestro cuerpo es un templo. ¿Y qué debemos hacer con nuestro cuerpo, que es un templo? Debemos respetarlo, ¿verdad? Debemos cuidarlo. No debemos hacer nada que provoque daño, deterioro o irrespeto a nuestro cuerpo. Por lo cual la palabra de sabiduría, que aparentemente a lo mejor para muchos es algo de carácter físico, se relaciona directamente y de una forma muy importante y vital en nuestra salud espiritual. Porque, como nos dice acá, invita al Espíritu Santo a morar con nosotros. Recordemos que el Espíritu no puede morar en templos impuros. Si es un cuerpo que es irrespetado, si es un cuerpo que se ha estado dañando, por ejemplo con el alcohol, con el uso del tabaco, el Espíritu Santo no puede morar en él,
Por lo tanto, no puede constituirse en nuestra ayuda, en nuestra fortaleza, ni contender junto con nosotros en contra de la tentación. Tenemos entonces que toda persona que estudie el Evangelio debe comprender claramente que un mandamiento exige obediencia y que el resultado de la desobediencia es la pérdida del espíritu y que el perder la fuerza espiritual tiene consecuencias mucho más graves que la pérdida de la salud física, tal como lo puso en relieve el presidente Stephen Richard. Todo mandamiento de Dios es de naturaleza espiritual. Hemos aprendido de la revelación moderna que no hay mandamientos carnales, aunque estos tienen efectos en el cuerpo y en las cosas temporales. Todos son espirituales en su esencia. La palabra de sabiduría es espiritual. Es cierto que prohíbe el consumo de sustancias dañinas y establece principios para la salud corporal, pero el mayor bien que se obtiene de su observancia es el aumento de la fe y el desarrollo de mayor fuerza espiritual y sabiduría. Del mismo modo, los efectos más lamentables y perjudiciales de la infracción a esta ley son también espirituales. El daño que sufra el cuerpo puede ser poco comparado con el daño que se hace al alma al destruir la fe y retardar el progreso espiritual. Repito, entonces, todo mandamiento lleva inherente un principio espiritual. Nada, hermano, de lo que el Señor nos indique que hagamos es meramente temporal o es meramente de poca importancia o relevancia. Todo la tiene y todo está conectado. Nosotros como templos del Espíritu de Dios, como hijos de Dios, necesitamos cuidarnos y necesitamos respetar este cuerpo que se nos ha dado y necesitamos mantenerlo fuerte, necesitamos mantenerlo sano dentro de todo lo que tenemos en nuestras manos. En el versículo 3 nos dice, dada como un principio con promesa, adaptada a la capacidad del débil y del más débil de todos los santos, que son o que pueden ser llamados santos. Nos podríamos preguntar allí, porque nos dice adaptada a la capacidad del débil y del más débil de todos los santos. Y nos podemos preguntar, entonces, ¿quién puede obedecer la palabra de sabiduría? Aquí no nos dice, está adaptada para todos, inclusive para el más débil. Está adaptada porque nosotros tenemos un potencial divino, recordémoslo, y obedecer la palabra de sabiduría depende de nuestra fortaleza espiritual. Si nosotros somos fuertes, nosotros vamos a poder obedecerla y vamos a permanecer firmes en lo que el Señor nos está requiriendo, que en realidad es para nuestro bien y nuestro progreso, no solo temporal, sino también espiritual, como hemos explicado. Tenemos entonces también que nos dice en el versículo 5, nos habla de las bebidas, nos habla del alcohol, dice, que si entre vosotros hay quien beba vino o bebidas fuertes, he aquí, no es bueno, ni propio a los ojos de vuestro Padre, sino cuando os reunís para ofrecerle vuestros sacramentos. Y he aquí, este debe ser vino, sí, vino puro de la uva de la vid, de vuestra propia hechura. El Señor, cuando nos da todos estos requerimientos, como nos decía el versículo que leímos anteriormente, nos los da. Nosotros los vemos como una ley. Es un principio con promesa. ¿Por qué con promesa? Porque al nosotros acatar todas estas cosas, el Señor nos va a bendecir y nos hace promesas que serán cumplidas sin ninguna duda en nuestras vidas. Con respecto a esto del alcohol, todos sabemos las implicaciones que tiene el alcohol en nuestras vidas, cómo hace que perdamos la conciencia, cómo hace que hagamos cosas que en nuestro estado consciente seríamos incapaces de hacer, incluso cosas denigrantes. Realmente tendríamos que meditar cómo podemos esperar que el Espíritu Santo nos acompañe si ponemos a nuestro cuerpo en estado de embriaguez, capaz de hacer cualquier tipo de bajeza,
capaz de no pensar y de no razonar con esa inteligencia y ese control que nuestro Padre Celestial nos ha dado como sus hijos con un potencial divino. Lo apagamos con el alcohol. Entonces tampoco puede morar el Espíritu Santo con nosotros. Hay un comentario con respecto a ello que les quiero compartir porque es una gran verdad y es bastante fuerte. Y dice lo siguiente. Este comentario lo hizo el presidente Spencer W. Kimball. Y dice, las bebidas alcohólicas han acarreado más pesar y miseria y han destruido más corazones, deshecho más hogares, cometido más delitos y llenado más ataúdes que todas las guerras que ha soportado el mundo. Y realmente es así, hermanos. Es un principio difícil de acatar y escuchamos muchas veces la confusión de las personas. Una de esas que he escuchado y que seguramente ustedes también han escuchado alguna vez, es que en la Biblia no dice que no haya que tomar. Eso se lo han inventado ustedes. La bebida no es mala. Hermanos, es increíble que podamos pensar que las bebidas alcohólicas no son dañinas cuando podemos ver el efecto que tienen nuestros cuerpos. Cuando podemos ver no solamente cómo denigra nuestra conducta y cómo retarda nuestras reacciones y cómo nos hace hacer cosas que pueden dañarnos a nosotros mismos, que pueden dañar a nuestros seres queridos y que causan irrespeto a nuestros cuerpos que son el templo de Dios y nosotros. Es increíble que pensemos, hermanos, que no tiene ninguna consecuencia tomar alcohol cuando se han descubierto tantas enfermedades ocasionadas por el abuso del alcohol y cómo daña algunos de nuestros órganos internos. Entonces, el decir que eso no está en la Biblia es negarnos a nosotros mismos una evidencia que tenemos visible ante nuestros ojos y que el Señor lo ha confirmado en esta maravillosa revelación que nos da en la sección 89. Luego tenemos también que se habla del tabaco y dice, y además el tabaco no es para el cuerpo ni para el vientre y no es bueno para el hombre, sino que es una hierba para magulladuras y para todo ganado enfermo que se ha de usar con juicio y destreza. Se puede usar para algunas curas y algunos remedios para animales sobre todo. Recordemos que en esas épocas del profeta José Smith, en esas épocas antiguas se utilizaban mucho este tipo de remedios para solucionar algunas enfermedades, para solucionar algunos problemas de infecciones en heridas y todo este tipo de cosas. Y entonces nos dice, y además las bebidas calientes no son para el cuerpo ni para el vientre. Vamos a aclarar una cosa muy importante con respecto a esto de las bebidas calientes. También nos decía en el versículo 7 que las bebidas fuertes son para el lavamiento del cuerpo. ¿Por qué, hermanos? Al referirnos a las bebidas fuertes nos referimos al alcohol. ¿Por qué el lavamiento del cuerpo? El Señor lo especifica allí. Es porque para las heridas, por ejemplo, utilizamos el alcohol para desinfectarlas, ¿verdad? Para evitar infecciones en determinadas heridas o en determinadas cosas que podamos tener en nuestro organismo. Es para eso, para lo que lo podemos utilizar. Y cuando el Señor habla allí de bebidas calientes, eso a mí misma me causaba cierta curiosidad y confusión, y a muchos también se las ha causado a lo mejor de pensar, pero a ver, ¿se refiere absolutamente el Señor a todas las bebidas calientes? No podemos tomar ninguna bebida con esta temperatura. No podemos hacer esa pregunta, ¿verdad? Vamos a aclarar ese punto tan importante, hermanos, para que no nos confundamos. Algunas de las primeras autoridades de la iglesia explicaron lo que quiso indicar con esta frase. El señor Hiram Smith, hermano del profeta, escribió:
Y además las bebidas calientes no son para el cuerpo ni para el vientre. Hay muchos que se preguntan qué significa esto y si se referirá o no al té o al café. Yo afirmo que se refiere al té y al café. Y cuando se le preguntó al profeta mismo, él dijo: entiendo que algunas personas se justifican por utilizar té y café, ya que el Señor solo dijo bebidas calientes en la revelación de la palabra de sabiduría. Pero al decir bebidas calientes, lo que quiso decir el Señor fue té y café. Es decir, que se refiere a eso específicamente. Entonces tenemos aquí una gran cantidad de recomendaciones que nos da el Señor. Nos habla de las hierbas, por ejemplo, que las ha dispuesto y que son saludables para la constitución, naturaleza y uso del hombre. Nos habla de cada hierba en su sazón y cada fruta en su sazón. Todas estas para usarse con prudencia y con acción de gracias. A veces esto también confunde a las personas al pensar, ¿qué significa en su sazón? Significa que tienen que estar dentro de la estación, es decir, por ejemplo, cuando estamos dentro de la estación de las naranjas, ¿es cuando podemos comer naranjas solamente? No. Cuando el Señor habla en su sazón, se refiere a que las frutas estén en buen estado para ser ingeridas, aunque no estén dentro de su estación. Recordemos que en esas épocas los métodos de conservación no son iguales a los de ahora. Entonces, a veces algunas frutas no podían ser tomadas fuera de las estaciones porque estaban dañadas, porque no podían consumirse. Mas ahora podemos hacerlo aunque no sea de la estación, siempre y cuando la fruta esté en buen estado. Es lo que quiere decir en su sazón. También habla el Señor aquí de la carne, de las bestias y de las aves del cielo. Y dice, he dispuesto para el uso del hombre con acción de gracias, sin embargo han de usarse limitadamente. Y habla también de que a él le complace que la usen en temporada de invierno, de frío o de hambre. Entonces muchos se preguntan, pero ¿es que acaso solamente puedo comer carne cuando es invierno? No, tampoco es específicamente eso, hermano. Debemos recordar de nuevo las condiciones en las que se vivían en esa época cuando se recibió la revelación. Recordemos que esas personas no tenían esos maravillosos métodos de refrigeración que tenemos ahora nosotros. Entonces, las carnes y algunos de estos alimentos fuera de una temperatura helada como la que hay en el invierno no se podían conservar, se dañaban. Entonces, mayormente podían consumirse en el invierno, ya que se podían mantener en condiciones como para ser consumidas. Pero no significa que nosotros ahora solo podamos comer carne en el invierno. Eso se refería al estado de conservación de la carne y al hecho de que provee energía y ayuda a, por poner un ejemplo, a tener la energía para caminar largas distancias, por ejemplo. Recordemos las movilizaciones tan grandes a pie que tenían que hacerse durante esas épocas. También habla de muchas cosas aquí, hermanos, habla del grano, habla de las frutas, habla del trigo. Y entonces tenemos que podemos pensar, vamos a ver, pero el Señor no ha sido específico en todo. Hay muchas cosas que el Señor no ha nombrado. ¿Por qué hay muchas cosas que el Señor no ha nombrado? ¿Y qué pasa con el resto de las cosas? ¿Podemos comerlas? ¿No podemos comerlas? ¿Son buenas? ¿No son buenas? Vamos a leer un poquito con respecto a esto, hermanos. Tenemos, se nos promete que por observar los mandamientos obtendremos inspiración y la guía del Espíritu del Señor, a través de lo cual sabremos qué es bueno y qué es malo para el cuerpo, sin que el Señor nos presente para nuestra protección una lista detallada que nos indique qué es dañino y qué es beneficioso. Por observar estos mandamientos fielmente aprendemos que las promesas del Señor se cumplen. ¿Por qué el Señor no es más específico y lo nombra absolutamente todo? Porque Él sabe que nosotros lo vamos a saber.
Vamos a saber lo que hace daño a nuestro cuerpo. Vamos a tener la inspiración de reconocer lo que no es bueno para nosotros, partiendo de la obediencia de lo que Él nos está indicando. Recordemos que la palabra de sabiduría, como lo dice el Señor, es un principio con promesa, como nos lo dice aquí. Se nos promete que por observar los mandamientos obtendremos inspiración y la guía del Espíritu del Señor para saber lo que es bueno y lo que es malo para nuestro organismo. Entonces tenemos aquí que el Señor menciona las promesas y dice en el 18: y todos los santos que se acuerden de guardar y hacer estas cosas, rindiendo obediencia a los mandamientos, recibirán salud en el ombligo y médula en los huesos, y hallarán sabiduría y grandes tesoros de conocimiento, sí, tesoros escondidos, y correrán sin fatigarse y andarán sin desmayar. Y yo, el Señor, les prometo que el ángel destructor pasará de ellos como de los hijos de Israel y no los matará. Amén. Vamos a hablar un poquito con respecto a esto, hermanos. Entre esas cosas, vamos a hablar con respecto a esta promesa que quizás también genere un poco de confusión y da a los hermanos a pensar a lo mejor, pues si cumplo con esa palabra de sabiduría, yo jamás voy a sufrir de ninguna enfermedad y jamás me va a ocurrir nada. No es exactamente de esa forma, hermanos. Tenemos que tomar en cuenta que la obediencia es una cosa fundamental y un principio básico que nosotros debemos de cumplir. ¿Por qué es tan importante que nosotros obedezcamos la palabra de sabiduría? El versículo 3 de la sección de Doctrinas y Convenios establece que la revelación se dio como un principio con promesa, lo que hemos dicho. El principio, ¿cuál es? La obediencia. Es decir, guardar, respetar, preservar y atesorar y hacer estas cosas, es decir, ponerlas en práctica. El propósito de la promesa es espiritual más bien que físico. Las bendiciones prometidas de salud física no son sino un medio para lograr mayores bendiciones espirituales. La obediencia a la ley de Dios es la condición sobre la que todas las bendiciones se basan. Recordemos que las Escrituras nos dicen que cuando tenemos una bendición es porque hemos obedecido la ley que se relaciona con esa bendición. Solamente los malvados u hombres conspiradores tratarían de influir sobre los miembros para que desobedezcan la palabra de sabiduría y sufran las pérdidas de las promesas que Dios da a los fieles. El elder John Wycliffe señaló las bendiciones prometidas en la forma siguiente. Por obedecer la palabra de sabiduría se tienen 4 aspectos. 1. Se desarrolla el autocontrol. Esto se da a entender en el versículo 3 de la revelación, que declara que está adaptada a la capacidad del débil y del más débil de todos los santos que son o que pueden ser llamados santos. Segundo, se obtiene fortaleza física, incluso la resistencia a las enfermedades con el resultado de una vida prudente. Tercero, la claridad mental es el don de los que mantienen su cuerpo en forma saludable. Cuarto, la fortaleza espiritual es un atributo que reciben los que conquistan sus apetitos, viven normalmente y ponen su mira en Dios. Tenemos, hermanos, que evidentemente al nosotros obedecer al Señor, nosotros adquirimos una fortaleza muy especial. Vamos a llamarlo de esta manera, cuando nosotros obedecemos al Señor y nos negamos a hacer todas estas cosas que son dañinas, es como si nosotros pusiéramos a trabajar ese músculo de obediencia, ese músculo, como nos dice aquí, de autocontrol, que nos permite negarnos a nosotros mismos cosas que, aunque quizás nos proporcionen cierto placer o nos guste, sabemos que no son buenas para nosotros. Y al ser obedientes podemos tener la fortaleza para resistirnos a aquello
que aunque pensemos que nos puede dar placer, prevalezca sobre ello el hecho de que es dañino para nosotros y que va a degenerar nuestro cuerpo y a causar daños no solamente físicos, sino también espirituales. Tenemos que también hablamos de tesoros de sabiduría, ¿verdad, hermanos? Tesoros de conocimiento. Muchos descubrimientos e invenciones se pueden atribuir a la nueva luz y conocimiento que se han derramado sobre el hombre desde la restauración del Evangelio mediante el profeta José Smith. Pero hay una clase de conocimiento mucho más importante que también le interesa a los santos de los últimos días. Y el elder Lee Grant Richard hizo esta pregunta: ¿hay algún tesoro de conocimiento que debamos buscar en este mundo y que sea más deseable que saber que Dios vive, que Jesús es el Cristo, que su reino ha sido establecido otra vez en la tierra, que Dios ha prometido una recompensa por cada uno de los mandamientos que nos ha dado, que Él ha creado esta tierra para que podamos demostrarle que haríamos todas las cosas, no solo algunas, sino todas, las que el Señor nuestro Dios nos ha mandado? Grandes promesas de sabiduría nos da el Señor, hermanos, por mantener nuestro cuerpo como un templo en el que podemos recibir al Espíritu Santo, que nos dará la inspiración para poder recibir revelación, para poder comprender muchísimas cosas, para poder adquirir el conocimiento, para poder aprender muchas cosas que sin salud, sin lucidez en nuestras mentes no podríamos aprender. Por eso decimos que es muy delgada la línea que hay entre lo temporal o físico y lo espiritual, porque realmente están muy unidos. Y entonces leíamos en los otros versículos, y yo el Señor les prometo, y recuerden que acabamos de leer esas promesas. Entonces el presidente Rubén Clark dijo lo siguiente: explicó el significado de esta promesa. Aquí no dice, ni de ninguna manera significa que obedecer la palabra de sabiduría es asegurarnos contra la muerte, pues la muerte es en el plan eterno semejante al nacimiento. Ese es el decreto eterno. Lo que significa es que el ángel destructor, el que vendrá a castigar a los impíos por sus pecados, tal como afligió en la antigüedad a los egipcios corruptos, pasará y no tocará a los santos que están rindiendo obediencia a los mandamientos y que se acuerdan de guardar y hacer estas cosas. Esas promesas significan que todos los que sean dignos de ellas vivirán la totalidad de las experiencias y tendrán la plenitud del conocimiento que necesitan en esta vida, a fin de progresar hasta la más alta exaltación en la vida eterna, y vivirán hasta que su obra esté terminada, y como recompensa Dios los llame de regreso a su hogar eterno. La bendición mayor que se recibe por obedecer la palabra de sabiduría es que ésta hace que la persona se mantenga pura ante el Señor, para que pueda entonces otorgarle todas sus gloriosas bendiciones, tanto en este mundo como en la vida venidera. Entonces es importante que comprendamos esto, hermanos, porque quizás esa confusión de pensar, el hecho de que yo obedezca la palabra de sabiduría significa que yo jamás me voy a enfermar absolutamente de nada. Debemos comprender que no es exactamente de esa manera. Aunque algunas de nuestras pruebas en nuestra vida temporal tengan que ver con enfermedades que nosotros no hemos procurado por los abusos que hayamos cometido en nuestro cuerpo, sino que simplemente han surgido en nuestro organismo, sabemos, hermanos, que tenemos que pasar por algunas pruebas muy difíciles para nosotros. Pero una cosa es que pasemos por esta prueba porque así nos ha correspondido y ha surgido en nuestro cuerpo. Es muy diferente de que ocurra de esta manera a que nosotros hemos hecho por nuestra propia mano lo posible por traer todo este mal a nuestro organismo. Eso es muy diferente. Entonces es importante que entendamos este principio para
para que no caigamos en estas confusiones que luego nos puedan hacer sentirnos decepcionados, tristes o no comprender lo que el Señor nos está diciendo. Recordemos que obedecer es el principio y al obedecer vendrá todo lo demás, al poder tener la posibilidad de tener con nosotros el Espíritu Santo, su guía y su ayuda para comprender todo lo que el Señor quiere decirnos. Terminando entonces con esta sección 89, tenemos la siguiente sección que es la 90. Y dice que esta revelación fue dada a José Smith, el profeta, en Cleveland, Ohio, el 8 de marzo de 1833. Y esta revelación constituye un paso adicional en el establecimiento de la primera presidencia. Como consecuencia de ella, los consejeros mencionados fueron ordenados. Aquí se llamaron 2 consejeros para el profeta José Smith como presidente de la iglesia. Y es parte de lo que es las indicaciones del Señor para la organización de la primera presidencia. En el primero nos dice que el Señor dice que de cierto te digo, hijo mío, te son perdonados tus pecados, según tu petición, porque tus oraciones y las oraciones de tus hermanos han llegado a mis oídos, por lo cual sabemos que los hermanos habían estado orando mucho al Señor y pidiendo indicaciones. Y en el 2 nos dice, por tanto, bendito eres de aquí en adelante, tú que posees las llaves del reino que te fueron dadas, reino que está surgiendo por última vez. De cierto te digo, las llaves de este reino nunca te serán quitadas mientras estés en el mundo, ni tampoco en el venidero. Dirigiéndole estas palabras el Señor al profeta José Smith. Tenemos aquí que mencionamos las llaves del reino. Siempre me gusta mencionar que a veces repito conceptos que a lo mejor algunas veces los hermanos que saben mucho acerca de las escrituras dirán, ya todos sabemos esas cosas. No siempre todos lo sabemos, hermanos, algunos lo hemos olvidado, otros lo desconocemos, por eso me gusta repetir algunos conceptos que considero que son importantes. Uno de esos es las llaves del reino. ¿Qué significan las llaves del reino? Durante su ministerio terrenal, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Jesús confirió a Pedro, a Santiago y a Juan las llaves del reino. Y al hacerlo les dijo que esas llaves comprendían el poder de atar y desatar en la tierra y en los cielos. Los santos de los últimos días hacen con Dios los convenios que son válidos por esta vida y por la eternidad. El sacerdocio es la autoridad para sellar esos convenios en justicia y darle validez para toda la eternidad. El casamiento eterno, el bautismo, el acto de conferir el Espíritu Santo, los convenios del templo y todas esas ordenanzas quedan selladas por la autoridad divina, que el hombre conoce con el nombre del sacerdocio. A eso se refieren las llaves del reino. Para los que no lo saben o para los que no lo recuerdan. En el versículo 4 nos habla de algo muy importante, un concepto que quizás todos no entendamos o no conozcamos, nos dice. No obstante, por tu conducto se darán los oráculos a otros, sí, a la iglesia. Y quienes reciban los oráculos de Dios, tengan cuidado de cómo los estiman. No sea que los menosprecien y con ello incurran en la condenación, y tropiecen y caigan cuando desciendan las tempestades y soplen los vientos y vengan las lluvias, y den con ímpetu contra su casa. Tenemos entonces que nos hablan de oráculos. ¿Qué son los oráculos de Dios? ¿A qué se refiere el Señor en estos versículos? Un oráculo es una revelación o la persona por medio de quien ésta se ha dado. Recibir los oráculos de Dios significa obtener los poderes de la revelación y aceptar a los profetas que revelan la voluntad del Señor. Solamente el presidente de la iglesia posee el poder de recibir revelación.
o sea, oráculos para toda la iglesia, solamente el presidente. El Señor le enseñó este principio a Oliverio Cowdery, recordemos que lo vimos en esa lección, al comienzo de esta dispensación, cuando le dijo: nadie será nombrado para recibir mandamientos y revelaciones en esta iglesia, sino mi siervo José Smith, hijo, porque lo recibe así como Moisés. Eso fue en Doctrinas y Convenios 28.2. Los que lo han sucedido en el oficio profético han recibido cada uno a su debido tiempo el poder de usar las llaves del reino y dirigir la iglesia por revelación de acuerdo con las necesidades del momento. Fue así como lo recibió también nuestro actual profeta, el presidente Russell M. Nelson. Entonces, nos menciona luego de ello, con respecto a los oráculos, nos dice el Señor que tengamos cuidado de cómo los estimemos. Aquí nos indica el Señor lo importante que es, hermanos, que no desoigamos lo que nos dice nuestro profeta, que no hagamos oídos sordos a sus indicaciones, que no pongamos en tela de juicio lo que ellos dicen. Como lo indica el Señor, solo el presidente de la iglesia puede recibir revelaciones para toda la iglesia. Y el Señor advierte fuertemente contra aquellas personas que van en contra de estos siervos que Él ha puesto para dirigir su iglesia aquí en la tierra. Entonces, en el versículo 6 nos dice: y además de cierto digo a tus hermanos, y es cuando se menciona a los dos consejeros que van a ser llamados para el profeta José Smith como presidente de la iglesia en ese momento, que son Sidney Rigdon y Frederick Williams, que también sus pecados les son perdonados y se les considera igual que a ti en la posesión de las llaves de este último reino. En este punto, hermanos, tenemos que aclarar algo muy importante, porque al mencionar se les considera igual que a ti en la posesión de las llaves de este último reino, puede que pensemos, ¿es que acaso los consejeros son exactamente iguales al profeta? No exactamente es así. Los consejeros pueden representar al profeta, pueden actuar en representación del profeta, como hemos dicho, pero solo bajo su indicación. Ellos no pueden hacerlo por su propio gusto o por su propia manera, sino que deben ser dirigidos por el profeta. Eso es importante que lo entendamos. Pueden representarlo, pero no pueden actuar por sí mismos si no han sido dirigidos por el profeta, como nos lo dicen aquí. Los consejeros no poseen el poder del presidente y no pueden actuar en asuntos de la iglesia sin la dirección y el consentimiento del presidente. Muy importante que sepamos esta aclaración, hermanos. Luego tenemos en el versículo 10 palabras muy hermosas que dicen: y entonces vendrá el día en que el brazo del Señor se manifestará con poder para convencer a las naciones paganas, la casa de José, del evangelio de su salvación. Porque acontecerá que en aquel día todo hombre oirá la plenitud del evangelio en su propia lengua y en su propio idioma, por conducto de los que son ordenados a este poder, mediante la administración del Consolador, derramado sobre ellos para revelar a Jesucristo. Estas palabras, hermanos, ¿a qué nos recuerdan? Nos recuerdan a nuestros misioneros, ¿verdad? Recordemos que nuestros jóvenes misioneros, cuando salen a los distintos países donde son asignados, ellos no conocen esas lenguas. Ellos necesitan aprenderlas, porque el Señor allí ha indicado que deben recibir las naciones el evangelio en su propia lengua. Pero así como el Señor coloca ese requisito, así también brinda la bendición y la promesa. Y el Señor les da a estos jóvenes misioneros el don de lenguas
Y es así como vemos asombrosamente como ellos en muy poco tiempo logran dominar los idiomas y logran llevar el mensaje del Evangelio a esos distintos países a donde van en su propia lengua, para darse a entender perfectamente siguiendo las indicaciones del Señor. Esto es realmente hermoso, hermanos, e increíble. Yo siempre me ha llamado eso la atención. Qué grande es nuestro Padre Celestial, y allí vemos el cumplimiento de sus promesas y cómo Él prepara la vía para que todo se cumpla de acuerdo a su voluntad. Tenemos también que no solo eso, sino que se han registrado muchos casos en los que las conversaciones o prédicas de los misioneros en su lengua de origen fueron comprendidas por otros que desconocían ese idioma. Estos casos son iguales al don de lenguas que se manifestó en el día de Pentecostés, cuando Pedro y los apóstoles, poniéndose de pie, hablaron a la gente de muchas naciones que se había congregado en Jerusalén para la celebración de la mencionada festividad. Tenemos también que en años recientes se ha comenzado a vislumbrar el cumplimiento más directo de esta profecía. Recordemos, hermanos, que en un principio, cuando se estableció la iglesia, hablábamos de aquí, de América, ¿verdad? Cuando se reorganizó de nuevo la iglesia, cuando de nuevo el evangelio fue restaurado. Durante un tiempo muchos misioneros venían desde aquí hacia otros países, ¿verdad? Tenían que aprender esos otros idiomas. Pero más adelante, cada uno de esos países, de esas naciones, fue preparando sus propios misioneros, de tal manera que el evangelio seguía de nuevo enseñándose de acuerdo a el idioma de cada nación. Y ya entonces podían hacerlo oriundos de su propio país, conocedores de su cultura, y eso ayudaba mucho, o ayuda mucho, a difundir el evangelio, ¿verdad? Grandes son las promesas del Señor, hermanos, y siempre se cumple, y su palabra siempre va a prevalecer. Tenemos entonces también otros versículos que mencionan más adelante, en el 17, que dice: no os avergoncéis ni os sintáis confundidos, mas sed amonestados en toda vuestra altivez y orgullo, porque ésta tiende un lazo a vuestra alma. Realmente, hermanos, el orgullo, la altivez y todos estos sentimientos negativos colocan como una especie de lazo en nuestros cuellos y nos llevan hacia el lugar donde somos más, por decirlo de alguna manera, donde somos más débiles a las manipulaciones del adversario. Lamentablemente, estos dos hermanos que fueron llamados como consejeros comenzaron en un momento determinado a poner en tela de juicio lo que decía el profeta. Esto por altivez, por orgullo y por creer que ellos podían saber más que el profeta, los llevó hasta la apostasía. Por ello recibieron estas palabras del Señor en esta revelación. Luego tenemos también que en el 24 dice: escudriñad diligentemente, orad siempre, sed creyentes, y todas las cosas obrarán juntamente para vuestro bien, si andáis en la rectitud y recordáis el convenio que habéis hecho el uno con el otro. Sean pequeñas vuestras familias, dicen en el versículo 25, especialmente la de mi siervo anciano Joseph Smith Padre, en cuanto al número de los que no son de vuestra familia, a fin de que aquellas cosas que se os ha proporcionado para llevar a cabo mi obra no sean quitadas y dadas a los que no son dignos, y así se os impida cumplir las cosas que os he mandado. Esta parte, hermanos, debemos entenderla muy bien. Me gusta explicar estas cosas porque muchas veces estos versículos son utilizados por otras personas para transversar lo que el Señor quiere decir e ir en contra del Evangelio. Cuando el Señor dice: sean pequeñas vuestras familias, el Señor no está diciendo que no tengamos hijos o que solo tengamos uno o dos.
el Señor está hablando de todas aquellas personas indignas o todas aquellas personas que se arrimaban a los santos, sobre todo en esa época, para buscar aprovecharse de lo que ellos tenían, para buscar, ser mantenidos por los santos que en su buena voluntad los cobijaban en sus hogares. Y entonces se iban acumulando y se hacían unas familias grandísimas, muchos de los cuales no eran miembros de la familia de los santos de los últimos días. Y recordemos que se les proveía a estos santos también para sus necesidades y se les ayudaba. Pero muchas veces todas estas personas que se les agregaban indignamente con el propósito de aprovecharse, consumían de todos esos recursos que eran para esas familias del Señor que estaban sirviendo y que estaban viviendo vidas rectas. Entonces, el Señor se refería a este tipo de personas cuando decía sean pequeñas vuestras familias, refiriéndose a que tuvieran cuidado con estas personas que se aprovechaban de su buena voluntad. ¿Por qué? Porque les atrasaba su progreso, les atrasaba la posibilidad de que ellos pudieran seguir avanzando en la obra del Señor, ayudando como se les era requerido. Entonces, en el versículo 32 nos dice: y de cierto te digo que has de escribir este mandamiento, y esto es muy importante, hermano, dice, y decir a tus hermanos de Sión, con saludo cariñoso, que también te he llamado para presidir a Sión en mi propio y debido tiempo. Pero de cierto te digo que yo, el Señor, contenderé con Sión y litigaré con sus fuertes, y la disciplinaré hasta que triunfe y se purifique ante mí, porque no será quitada de su lugar. Yo, el Señor, lo he decretado. El Señor aquí ratificaba que el profeta José Smith presidiría también en Sión. ¿Por qué el Señor ratificaba esto? Recordemos que los santos se estaban trasladando de un lugar a otro y se estaban formando distintas ramas, distintas congregaciones. Muy bien, cuando el Salvador estuvo aquí en la tierra en su ministerio, recordemos que cuando sus discípulos murieron, la iglesia perdió mucho de lo que era en verdad el evangelio que el Salvador había traído y se separaron en grupos, en distintas fe, en distintas religiones, y cada una tenía su líder. Por lo cual, el hecho de que ya se estuvieran formando tantas congregaciones, podía entonces crearse alguna confusión y que de repente pudieran surgir líderes para esas congregaciones que fueran considerados como quienes presidían, y que el profeta José Smith solo presidía en el lugar en donde él estaba. Por lo cual el Señor aclara específicamente que el profeta también presidirá en Sión. ¿Por qué? Porque el presidente de la iglesia, como lo es hoy en día el presidente Russell M. Nelson, es un aspecto importante para la unificación de la iglesia. Recordemos que una sola persona recibe la revelación para toda la iglesia, y esa persona es el presidente. Nosotros solo tenemos un presidente en la iglesia, y es el profeta Russell M. Nelson para cualquier nación de la tierra. Entonces, tenemos autoridades locales, ¿verdad? Tenemos estacas, tenemos todas estas organizaciones, pero solo hay un presidente general, y el Señor aquí lo ha especificado de esa manera. Es muy importante que reconozcamos esto. Y también habló acerca de Sión y de la obediencia, ¿verdad? Y de que él iba a luchar para que se llevaran a cabo sus designios. Y entonces el elder Melvin Ballard, con respecto a esto de que el Señor castigará a Sión hasta que ella triunfe, tenemos que el elder Ballard dio unas palabras que a mí me gustaron mucho y quiero compartirlas. Y dice: y lo único que nos impide el progreso actualmente es nuestra falta de disposición a seguir los consejos de aquellos
a quienes Dios ha nombrado para dirigir a este pueblo, porque suponemos presumidamente que somos más sabios que ellos. Este ha sido el problema, uno de los problemas más grandes que ha tenido la humanidad, hermanos. El siempre creer que sabemos más que aquel que el Señor ha puesto a presidir. Y eso es lo que nos impide progresar y lograr tantas cosas y tantas bendiciones que el Señor quiere darnos. Tenemos entonces luego la sección 91, donde se habla de algo de lo que muchos hemos oído hablar, que son los libros apócrifos. Y dice: revelación dada por medio de José Smith, el profeta, en Cleveland, Ohio, el 9 de marzo de 1833. En esos días el profeta se hallaba ocupado en la traducción del Antiguo Testamento, y habiendo llegado a esta parte de los escritos antiguos que se conocen como los libros apócrifos, se dirigió al Señor y recibió esta inspiración. El profeta quería saber si también debía traducir la parte de la información que se consideraba, que se encontraba, en los libros apócrifos. Los libros apócrifos no están incluidos en todas las Biblias, hermanos. ¿Por qué? Porque se considera que son no del todo verdaderos y que sus fuentes no son totalmente confiables. Por eso no están incluidos en todas las Biblias. Entonces el profeta José Smith, evidentemente, al hacer esta pregunta al Señor, estaba indicando que la Biblia que él estaba traduciendo los tenía incluidos. El Ethel Bruce McConkie menciona con respecto a los escritos apócrifos que los eruditos y estudiosos de la Biblia han agrupado ciertos escritos del Antiguo Testamento que tienen apariencia de sagrados, a los que se les consideran de dudosa autenticidad y se denominan con el nombre de apócrifos. ¿Cuáles son estos? Él dice que no siempre ha habido acuerdo en cuanto a cuáles son los que se deben considerar apócrifos, pero se indican algunos de ellos. 1 y 2 de Esdras, que a veces se designan como 3 y 4 de Esdras. También nos dicen aquí acerca de Tobías, Judith y el resto de los capítulos de Esther, el libro de la sabiduría, que es la sabiduría de Salomón, Eclesiástico, Baruch, Epístola de Jeremías y otros más que se mencionan aquí, pero que como el Señor menciona aquí en los versículos, cuando los leemos, el Señor dice que estos libros contienen algunas verdades, pero también contienen algunas interpolaciones de los hombres, algunas cosas que no son verdades, por lo cual le dio la instrucción al profeta de que no los tradujera porque no era necesario. Pero dio unas indicaciones muy importantes, hermanos. Mencionó a partir del versículo 4: por tanto, quien los lea, que entienda, porque el Espíritu manifiesta la verdad, y el que sea iluminado por el Espíritu logrará beneficio de ellos. Y el que no reciba por medio del Espíritu no puede beneficiarse. Por consiguiente, no es necesario que sean traducidos. Amén. Como nos lo indica el Señor y nos lo indica muchas veces las Escrituras, hermanos, necesitamos la guía del Espíritu Santo y la oración. Y si estamos preparados espiritualmente, vamos a poder entender muchas cosas. Y en el caso específico de los textos apócrifos, vamos a comprender las partes que pueden ser verdaderas y las partes que no lo son, y sacar un beneficio de esos escritos. Así también podemos comprender todas las escrituras y esos tesoros de conocimiento que el Señor nos ha dado. Esa indicación que nos da es muy importante. Cuando nosotros queremos aprender y buscar la sabiduría que nuestro Padre Celestial tan misericordiosamente quiere darnos. En esta lección, hermanos, hemos aprendido lecciones muy importantes. Que la palabra de sabiduría es un principio con promesa. Que la primera presidencia posee las llaves del reino. Y que el Espíritu manifiesta la verdad, como lo hemos leído ahora mismo.
Yo sé, hermanos, absolutamente que esta es la iglesia verdadera, que nuestro Salvador Jesucristo vive, que nuestro Padre Celestial vive y que nos ama infinitamente. No me cabe ninguna duda que el Señor nos dio como mandamiento la palabra de sabiduría y que las promesas que Él nos hace con estos principios siempre se van a cumplir en nuestras vidas. Son para nuestro bien, para nuestra bendición, para nuestra preparación y para nuestro progreso. No me cabe ninguna duda, hermanos, que nuestros libros canónicos son verdaderos, que el libro de Doctrina y Convenio es verdadero, así como el libro de Mormón y la Perla de Gran Precio, la Biblia. Todos estos libros son la palabra de Dios, hermanos, no me cabe ninguna duda de ello. Y debo estas cosas con mucho amor y humildad en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Por favor, hermanos, estudien la siguiente lección, que se llamará Recibir de su plenitud. Doctrina y Convenios 93. Tengan, hermanos, una estupenda semana.